Bueno, buenas tardes. Saludos a todos y a todas. Antes de comenzar, recordarles que apunten su nombre para registrar la asistencia de la forma en la que lo han hecho en las últimas semanas. Es un gusto para nosotros en el IDH estar en la última sesión ya de la 15ª edición del curso de funcionarios y funcionarias de Estado. Ya estamos cerrando después de 4 semanas que han estado con nosotros. Así que tenemos una sesión muy interesante hoy con el gran apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Voy a darle la palabra al director ejecutivo del IDH, quien nos hará el favor de presentar a nuestra invitada para esta sesión. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Parece mentira, como vuela el tiempo, ya estamos en la clausura de esta edición del curso especializado para funcionarios y funcionarias de Estado. Y no hay mejor manera de cerrarlo que con una personalidad muy destacada en el sistema interamericano de derechos humanos, que es nada menos que la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tania Renown Pansy, que nos disertará acerca de los derechos humanos de las mujeres en la doctrina y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tania es secretaria de la comisión desde hace un poco más de un año, después de un proceso de selección, por cierto, que involucró a muchas personalidades interesadas en esa posición, que es muy relevante, es el motor que le da vida y continuidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tania tiene más de 2 décadas de trayectoria en los temas de derechos humanos, tanto en el ámbito académico como en la cercanía con organizaciones de la sociedad civil e internacionales. Tiene estudios en Centroamérica, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Pompeu Fabra, también de Barcelona. Como les decía, después de un proceso muy riguroso de selección, pues la tenemos como secretaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde junio del año pasado. De modo que nos es muy grato darle la bienvenida a Tania, agradecerle que haya sacado el tiempo para conversar con nosotros esta tarde, esta noche, y pues cederle la palabra para que nos dirija pues su perspectiva sobre este tema que evidentemente por su enfoque y sus dimensiones engloba buena parte de lo que son avances en el sistema interamericano para el reconocimiento de poblaciones distintas con los mismos derechos, superando las imperfecciones de nuestras sociedades. Así que adelante, secretaria ejecutiva, y bienvenida. Muchas gracias, doctor Thompson, y gracias al Instituto Interamericano de Derechos Humanos por invitarme hoy. Es viernes y, como decimos en México, y el cuerpo lo sabe. Así es que yo intentaré no solamente comprender las dificultades de llegar al final de una semana compleja. Seguramente para muchas y muchos de ustedes, al inicio ya del segundo semestre del año, muchas y muchos funcionarios ya estamos pensando en el segundo semestre del año, cómo vamos a terminar el año. Y lo primero que les quiero decir es gracias por estar conectadas, por estar conectados, gracias por el interés que han manifestado durante tanto tiempo para poder llegar al final de esta 15ª edición de este curso. Yo siempre tengo una profunda admiración por el trabajo que hacen las funcionarias y los funcionarios públicos de nuestros países, de la región, muchas veces en contextos complejos, en contextos de cuestionamiento sobre si los derechos humanos sirven y para qué sirven, y las narrativas alrededor de los derechos humanos no siempre son fáciles.
y menos aún cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres. Y yo quiero entonces ayudar a deconstruir algunas cosas y me gustaría estructurar mi presentación en 5 grandes apartados. Una primera en la que quiero hablar de la afectación de la discriminación en la conformación de los sistemas jurídicos, es decir, qué pasa cuando las mujeres estamos poco representadas o no representadas en los sistemas jurídicos, especialmente en los sistemas jurídicos de derechos humanos a nivel interamericano o internacional. Una segunda parte que quiero comentar sobre los impactos de las mujeres en el entendimiento del derecho. Una tercera parte quiero hablar más sobre tratados y normativa internacional. Una cuarta parte sobre impacto del reconocimiento de la opresión en políticas públicas. Y finalmente quiero comentar algunos casos a partir de 7 temáticas que voy a describir cuando llegue a esa quinta parte. Empecemos por hablar de las afectaciones de la discriminación en la conformación de los sistemas jurídicos. Lo primero que quiero comentarles es que la discriminación y los procesos de exclusión y opresión que sufren las mujeres, que sufren las diversidades, no son contingentes, sino son estructuras históricas. Son elementos estructurales que han permeado en las sociedades por siglos y muchos de estos procesos tienen un impacto directo en la conformación de los sistemas jurídicos, incluido, por supuesto, el derecho internacional y la práctica en los organismos internacionales. Yo quiero que ustedes imaginen que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus 62 años de vida, 62 años de vida, nunca había tenido una junta directiva solo de mujeres. Y esto ocurrió apenas en el 2020. O imagínense ustedes que en 62 años de vida de la Comisión Interamericana solo había habido una secretaria ejecutiva anterior a mí. Yo soy la segunda secretaria ejecutiva. Así es que las mujeres hemos accedido recientemente a posiciones de decisión en los organismos internacionales. Por ejemplo, en la Comisión Interamericana hoy se ha avanzado en la paridad, pero todavía tenemos que avanzar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga una representación paritaria. Y no ha habido nunca una secretaria general de la Organización de Estados Americanos, tampoco de la Organización de Naciones Unidas, y solamente 5 mujeres han sido juezas de la Corte Internacional de Justicia de los 101 jueces a que han sido nombrados. Entonces, imagínense ustedes si implica o no una diferencia en el acceso a los poderes. Y yo luego pienso, ¿pero de qué sirve que estemos las mujeres en los espacios de decisión? Y a mí me parece que tenemos que verlo desde 2 perspectivas. La primera es porque en términos de igualdad de acceso, las mujeres tendríamos que tener las mismas posibilidades de acceso que cualquier hombre en las mismas condiciones. Ya no lo digo si somos feministas, si tratamos mejor a la gente, porque luego cuando uno está en los cargos de decisión y probablemente a muchas funcionarias que están hoy aquí les puede pasar que están en una posición de decisión y se nos exige ser más compasivas, ser más amigables, hacer mediaciones en situaciones complejas. Y esas exigencias son exigencias de género, porque de alguna manera se nos exige un cuidado que probablemente a un hombre no necesariamente se le exija. Pero yo pienso que las mujeres podemos influir en 2 aspectos fundamentales. Primero, en la agenda. Es decir, cuando ponemos sobre la mesa, cuando tenemos capacidad de decidir, aspectos de la agenda de los derechos de las mujeres. Y me refiero a hablar y cada vez más hablar de la desigualdad estructural. Es decir, no podemos hablar solamente de la desigualdad en el acceso a las posiciones, sino en por qué las mujeres no llegamos a determinados espacios, y tiene que ver con algo que está absolutamente estudiado, que es
el acceso diferenciado de las mujeres a la educación, el acceso diferenciado a las mujeres a mismas posiciones con mismos salarios y evidentemente a una lógica del cuidado reproductivo que no tiene tanto valor económico ni social como el trabajo productivo. Y el trabajo reproductivo en nuestra región, que tiene que ver con el cuidado de las personas mayores, de las personas enfermas, de la niñez, está absolutamente relacionado y vinculado a las mujeres. Y ese trabajo reproductivo que es tan importante para crear tejido social, para crear sociedad, para crear base social, no necesariamente es reconocido como un elemento fundamental en el desarrollo de las democracias y en el desarrollo de la paz. Así es que lo primero que nosotras podemos hacer cuando llegamos a espacios de decisión es justamente poner sobre la mesa la agenda invisible de las mujeres. Y desde mi punto de vista, la agenda invisible de las mujeres tiene que ver con estos elementos estructurales de discriminación y evidentemente con las violencias que de forma diferenciada padecemos las mujeres en el transcurso de la vida. Y me refiero a las violencias porque las violencias pueden tener diferentes manifestaciones. En nuestra región, las violencias contra las mujeres casi siempre han estado asociadas a las violencias que ocurren en el ámbito de lo doméstico, en el ámbito de las relaciones de pareja, pero tenemos que entender que acceder de forma diferenciada a la educación, tener un sistema o no tener un sistema de cuidados adecuados, también forma parte de una discriminación que puede ser traducida como una forma de violencia, porque de alguna manera se nos merma la posibilidad de acceder a derechos en igualdad de circunstancias. Lo segundo en lo que podemos contribuir las mujeres cuando estamos en espacios de decisión, es decir, cuando somos las jefas, es probablemente en hacer un ejercicio de poder diferente. Y esto pasa por una reflexión personal, y esto pasa por un entendimiento y preguntarnos qué queremos con el poder. Porque los feminismos siempre han cuestionado estas relaciones de poder más patriarcales. Y no, con eso no me refiero de ir de almas de la caridad, ¿no? De ir de, como decimos entre mis amigas y yo, de happy flowers, pero implica, sí, establecer formas de cuidado y formas éticas y responsables para el trabajo. Y esto no es fácil. Cuando se llegan a espacios de toma de decisiones con lógicas burocráticas muy enraizadas, muy asentadas, entender una lógica de cuidado, una ética del cuidado que tiene que ver con reconocer lo no valorado en la sociedad, implica una deconstrucción de los espacios de poder. Implica dialogar con la gente, implica entender que los espacios y las decisiones personales también importan en el rendimiento y en la vida profesional de las personas. No es fácil cambiar las lógicas del poder, pero me parece que de poco a poco lo tenemos que empezar a lograr. Ahora bien, los estados han avanzado muy lentamente en permitir el acceso de las mujeres a los puestos de decisión, no solo a través de eliminar barreras legales. Por ejemplo, pensemos que en nuestra región el derecho al voto es un derecho relativamente nuevo para las mujeres. Estoy hablando que los derechos humanos, si nosotros nos vamos a la Revolución Francesa reivindicó derechos para los hombres blancos heterosexuales, pero no para las mujeres. Y muchas de nuestras culturas jurídicas vienen del derecho francés. Así es que hemos ido de poco a poco quitando barreras y haciendo algunas políticas que son acciones afirmativas de carácter temporal que de poco a poco nos han ayudado a cambiar la lógica de que las mujeres tenemos que estar en espacios de tomas de decisión y en espacios políticos importantes. Desde mi punto de vista, y los datos así confirman el punto de vista, el Caribe es una de las subregiones con más mujeres al frente de las administraciones locales. Pensemos en Barbados, en Granada, en San Vicente y las Granadinas, en Trinidad y Tobago.
todas con mujeres presidentas o gobernadoras generales. Y en el resto de nuestra región solamente Honduras tiene una presidenta. Así es que a veces también hay que voltear a ver hacia las personas que están en otras regiones, experiencias políticas y jurídicas en otras regiones y que están cerca de nosotros. El Caribe está a la vuelta de nosotros para entender cómo han logrado las mujeres llegar a esos espacios de decisión, porque en definitiva la participación de las mujeres en la toma de decisiones es fundamental porque modifica, como ya dije, las relaciones de poder que existen tras los procesos decisorios y además podemos plantear los temas a la vez que se analizan viejos de formas novedosas. Y con eso me refiero, por ejemplo, ¿no? Yo estoy pensando, si vamos a hacer desde la Comisión Interamericana una verificación penitenciaria o vamos a hacer una visita a las cárceles, evidentemente le vamos a tener que dar la misma prevalencia y la misma importancia a visitar a las cárceles de hombres que a las cárceles de mujeres. Porque durante mucho tiempo la política pública, al estar dominada bajo el esquema y la agenda masculina, ha invisibilizado los pequeños porcentajes de los cuales participamos las mujeres, pero que son muy importantes. Las mujeres o las diversidades o las personas de la diversidad. Ahora bien, quiero entrar a comentar un poco el impacto de las mujeres en el entendimiento del derecho. Y es que creo que lo primero que hay que pensar, y al menos a mí me pasaba cuando yo era estudiante hace muchos años de la carrera, yo siempre pensé que los derechos humanos eran lo más abarcativo en términos de derechos, o sea, en términos de inclusión. Pero años después me di cuenta que los derechos humanos también tienen una forma y se crearon bajo un concepto absolutamente masculino. No es casual que muchas violaciones a los derechos humanos estén concebidas solamente para establecer las graves situaciones que ocurrían a los hombres. Y aquí pensemos, por ejemplo, en la tortura. La tortura generalmente siempre fue establecida y siempre fue catalogada como una situación de infligir daños a otras personas para sacar una información, pero esos infringimientos de daños invisibilizaban maneras en que las mujeres se enfrentaban de manera, especialmente en los conflictos armados, a procesos horribles como la tortura. Fíjense ustedes que en el Estatuto de Roma fue muy complicado establecer crímenes de guerra específicamente género-sensitivos, como por ejemplo los crímenes de guerra que están relacionados con los exterminios, con las violaciones en razón del género, pero eso pasaron muchos años antes de poder comprender que las violaciones a los derechos humanos también afectan de forma diferenciada a las mujeres. No es lo mismo lo que pasa, por ejemplo, en una protesta social a las mujeres cuando las detienen que a los hombres cuando los detienen. La experiencia que hemos visto es que las mujeres siempre o casi siempre están sujetas a ser desnudadas, a ser tocadas, a ser amenazadas, a ser violadas, y los hombres, aunque están siempre sujetos a ser maltratados físicamente, el maltrato físico no siempre pasa por su integridad sexual y por su identidad sexual. Y a mí me parece que un elemento muy importante que nos ha aportado la teoría feminista en el derecho es el concepto de interseccionalidad. Este concepto nos ayuda a entender las diferencias en posición y situación de las mujeres y cómo interactúan nuestras características personales, comunitarias, históricas, nuestros roles socialmente asignados, nuestra clase social en las formas en que nos relacionamos con el Estado, en que nos relacionamos con las violaciones a los derechos humanos. Es decir, no es lo mismo ser una mujer urbana, una funcionaria pública, con un salario, que ser una mujer rural en un espacio de discriminación o en un espacio de violencia. No es lo mismo ser las mujeres que somos hoy en la pantalla que estar en un conflicto armado. Es decir, estas
circunstancias del entorno, pero nuestras circunstancias personales también definen cómo nos enfrentamos a situaciones graves de violaciones a los derechos humanos. Este concepto de la interseccionalidad ha sido utilizado por órganos del sistema interamericano. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2017 lo usó muy claramente en el informe sobre las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas, porque ahí se estableció cómo las mujeres indígenas son víctimas por esa interseccionalidad de distintas formas de violencia en contra de las mujeres. Pero las mujeres también impactan positivamente en el sistema interamericano desde nuestras labores de defensa de derechos humanos, con el personal que hay en el equipo, el personal de la comisión, el personal de la corte, pero también como parte de los colectivos y organizaciones que litigan casos. La sociedad civil aquí tiene un rol fundamental y curiosamente la sociedad civil está conformada en su mayoría por muchas mujeres. Es interesante cómo la sociedad civil más que litiga casos hoy está dirigida fundamentalmente por mujeres que nos ayudan a traer al sistema interamericano casos para que avance la jurisprudencia en materia de derechos humanos de las mujeres. Así es que esta confluencia de funcionarias, de liderazgos femeninos y de sociedad civil han enriquecido por largo tiempo la jurisprudencia del sistema interamericano, pero también las aproximaciones a las violaciones a los derechos humanos. Es importante comentar que las mujeres siempre también mantenemos un espíritu, o al menos crítico, de cómo debemos entender el derecho. Deberíamos siempre mantener un espíritu crítico, porque aunque pensemos que hay situaciones que evolucionan favorablemente, pienso en los derechos sexuales y reproductivos, pienso en los derechos de la diversidad, también hay agendas que cada vez más son presentes y son regresivas a los derechos que de manera difícil se han ganado para las mujeres. Estoy pensando recientemente, el viernes pasado, hace una semana, en este país, en los Estados Unidos, desde donde estoy, estaba establecido constitucionalmente en la Constitución de los Estados Unidos, gracias al caso Roe versus Wade, Roe contra Wade, el derecho constitucional de interrumpir legalmente el embarazo cuando las mujeres decidían por causales diversas en los estados hacerlo. El hecho de que esta sentencia de la Corte de los Estados Unidos haya sido sustituida por criterios más restrictivos ocupa y tiene varios efectos. El primero es que ahora se deja al arbitrio de cada uno de los estados de los Estados Unidos poder decidir si las mujeres van a tener un libre acceso a la interrupción legal del embarazo. Y eso hace que las mujeres que son víctimas de violencias, que las mujeres que pueden tener riesgos a su vida o a la vida de un producto no puedan interrumpir legalmente el embarazo bajo una idea de que eso está totalmente prohibido bajo legislaciones que de manera inmediata se pusieron en curso. Pero lo otro que hace es que pone en un mismo país en igualdad, en una desigualdad de circunstancias a las mujeres, mientras que estados mucho más progresistas como California, Massachusetts, Nueva York, la propia capital de los Estados Unidos, no han decidido ir hacia atrás para en el tema de autonomía reproductiva de las mujeres. Otros estados han decidido cortar totalmente las posibilidades de la interrupción legal del embarazo, generando una desigualdad en el acceso a los servicios de salud para las mujeres en los diferentes lados de la Unión Americana. Me gustaría hablar de los tratados y la normativa internacional, porque a pesar, como ya dije, de que el derecho internacional de los derechos humanos no fue creado pensando en la situación particular y diferenciada de las mujeres, los tratados incluyen a todas las personas por igual. Pero no fue sino por la lucha desde la sociedad civil, desde la academia, que el movimiento feminista, el movimiento de base de la sociedad civil, pudo trabajar
para dos convenciones importantísimas en materia de derechos de las mujeres. En Naciones Unidas, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, por sus siglas en inglés la CEDAW, y en el ámbito interamericano, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar las violencias, la Convención de Belén do Pará. La Convención CEDAW es fundamental porque se refiere a todas aquellas formas de discriminación que pueden ocurrir en el acceso a los derechos. Pero además el carácter evolutivo de la CEDAW, el carácter está muy encarnado en las recomendaciones generales que hace el comité de la CEDAW. Esta convención tiene un grupo de expertas que intentan hacer avanzar aún más los estándares que ya establece la CEDAW a través de recomendaciones generales. Y hay recomendaciones generales importantísimas, aquellas que están vinculadas a derechos políticos de las mujeres, aquella como la 19, que estableció que la discriminación y la violencia son de alguna manera un entramado y que las violencias en contra de las mujeres son una forma de discriminación. Pero este carácter evolutivo de la CEDAW se vio luego aún más avanzado con la Recomendación General número 35, que definió de manera mucho más sofisticada qué quiere decir la discriminación hacia las mujeres, utilizando justamente el término que antes les comenté, la interseccionalidad. Ahora bien, todos los tratados internacionales deben interpretarse y aplicarse de forma situada para que cumplan su objeto y fin de proteger la dignidad humana en términos del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Es decir, de alguna manera, se tiene que usar una regla de interpretación de tal manera que los estados interpreten de buena fe conforme al sentido corriente que hay que atribuirse a los términos del tratado y poder interpretar incluso de manera evolutiva los conceptos que están en el derecho internacional de los derechos humanos. La interpretación del tratado no puede crear derecho de la nada jurídica, pero tampoco puede quedarse en una interpretación originalista. Es decir, tenemos que pensar siempre en un carácter evolutivo de los derechos humanos, en un carácter evolutivo en consonancia a cómo ocurren los cambios sociales, porque no podemos pensar que la Convención de Belén do Pará o la CEDAW, que estuvo en fase de redacción a finales de los años 70, no ha cambiado 35 años después o 40 años después. Las sociedades han cambiado, las mujeres hemos cambiado, nos hemos incorporado más al mercado de trabajo, nos hemos incorporado a los ámbitos políticos y eso hace que las convenciones en materia de derechos humanos tengan que ser interpretadas con un carácter evolutivo. El derecho internacional de los derechos humanos debe atender el principio de efecto útil para que sus disposiciones tengan el impacto debido en los distintos estados y en las distintas condiciones de aplicación. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de utilizar y pensar que las convenciones son un instrumento vivo, que indica que las disposiciones de un tratado de derechos humanos se leen según el sentido que corresponde al momento de aplicarlo y no el sentido que tenían al momento de su redacción. Y aquí también es útil, por ejemplo, hacer una mirada crítica de la CEDAW o de la Convención de Belén do Pará, que a veces pareciera ser que solamente describe a las mujeres en su función reproductiva o en su función en relación a estar en vivir en pareja. Entonces, hoy tenemos que pensar este efecto evolutivo y en esta lógica de instrumento vivo de la Convención de Belén do Pará, de la CEDAW y de todos los otros instrumentos internacionales en materia de los derechos humanos. Y aquí quiero incorporar otro elemento, que es la importancia de los instrumentos de soft law, como las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, las reglas de Van Gogh, que pueden ser orientadoras en la interpretación de tratados.
Entonces, o como yo les decía, ya las recomendaciones específicas y generales de la CEDAW, y también aquellos informes que nos dan el Comité de Expertas del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Como ustedes saben, la Convención de Belén do Pará tiene un mecanismo de seguimiento que evalúa constantemente y valora constantemente los avances que han tenido los estados en la aplicación de políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. Y este comité hace valoraciones importantísimas que pueden ser, cuando uno ve las recomendaciones de país por país, una verdadera agenda de política pública para hacer avanzar la relación entre los derechos humanos y la erradicación de las violencias en contra de las mujeres. Voy a tomar un momento agua. Ahora bien, quiero referirme a cómo ha habido un impacto del reconocimiento de la opresión en las políticas públicas, el reconocimiento de esta no visibilidad de las mujeres. Y al entender mejor los mecanismos de opresión contra las mujeres, se pueden generar políticas públicas que logren más eficazmente el objeto y fin de los tratados. Si nosotros comprendemos la interseccionalidad, si nosotros comprendemos que generalmente en los mercados laborales las mujeres haciendo el mismo trabajo que los hombres ganan menos dinero, si comprendemos que no hay un sistema de cuidados, una política general de cuidados en nuestros países, que la violencia en el ámbito de la pareja solo se resuelve por el sistema penal, entonces nos estamos haciendo algunas aproximaciones para comprender mejor estas formas de opresión de las mujeres. Y cuando comprendemos esas distintas maneras en las que las mujeres estamos invisibles o simplemente oprimidas, podemos entonces articular de mejor manera la elaboración de políticas públicas y podemos conocer los procesos que ocurren en nuestra sociedad para desarticular la discriminación en contra de las mujeres. Y por eso también es importante tener mujeres en espacios de decisión, porque vivimos en primera persona estos procesos de discriminación o de violencias. Y si bien es verdad, muchas de nosotras estamos en situaciones mucho más privilegiadas que muchas otras connacionales, es importante mirar hacia los otros espacios de mujeres para también entender que las mujeres somos diversas y que no se puede construir política pública a partir de la propia concepción que se tiene de la discriminación o de la violencia. La jurisprudencia internacional e interamericana sobre los derechos de las mujeres no determina y no debería determinar un modelo de última aplicación, sino un piso mínimo de obligaciones. Siempre la idea del derecho internacional es que no sea el techo, sino que sea un piso mínimo a partir del cual se pueda evolucionar más en las políticas públicas y en el acceso de derechos. Es decir, a partir del cual el fin evolutivo, la lógica evolutiva de los derechos humanos se pueda desarrollar. Y en ese sentido, los estados no pueden rehuir de sus obligaciones internacionales, incluso si están readaptados a la realidad actual a través de la interpretación de los tratados. Así es que hay elementos que se tienen que utilizar. El efecto útil de los tratados, una perspectiva evolutiva de los tratados y evidentemente la teoría de la interseccionalidad. Por lo menos 3 conceptos que tienen que adaptarse todo el tiempo y que tenemos que revisar de cara a la aplicación de los tratados, y para ello nos ayuda mucho recomendaciones generales como las recomendaciones generales de la CEDAW o las observaciones que hacen los comités expertas del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. La jurisprudencia internacional en materia de derechos de las mujeres ha evolucionado y ha evolucionado de manera muy interesante, y un poco más adelante en mi presentación quiero ponerles por lo menos 7 casos de esa evolución. Porque además hay que considerar que los organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos suelen presentar
propuestas de políticas públicas y buenas prácticas. Por ejemplo, la guía práctica para la eliminación de la violencia y discriminación contra las mujeres que presentamos el año pasado. Este tipo de guías, este tipo de textos nos pueden orientar para conocer algunas soluciones deseables en este momento, pero que deberán irse ajustando a la realidad en las décadas subsiguientes. Es decir, aquí voy a ingresar otro concepto. Hablamos ya de la interseccionalidad, del efecto útil de los tratados, hablamos de un carácter evolutivo, pero a mí me gustaría incorporar ahora el principio de no regresividad de los derechos humanos. Una vez que avanzamos en las interpretaciones más armónicas a los derechos humanos, es ideal que esas interpretaciones más evolucionadas no tengan un efecto de regresividad. Por eso preocupa mucho algunos elementos de regresividad que podríamos estar viendo, por ejemplo, en la agenda de la autonomía reproductiva de las mujeres o, por ejemplo, en la agenda de género, cuando en algunos países se cuestiona si se tiene que enseñar género, si se tiene que enseñar educación sexual a los niños y a las niñas. Esos son, en principio, características ya ganadas y que ahora puede haber, ¿no?, algunas regresiones en esta comprensión de la educación para niños, niñas y adolescentes. Así es que tenemos ya el cuarto concepto, que es el principio de no regresividad de los derechos humanos. Tenemos el efecto útil, la interseccionalidad, el principio de no regresividad y, por supuesto, el carácter evolutivo de los derechos humanos, que nos ayudan todos estos elementos a hacer una interpretación mucho más avanzada de situaciones concretas en tratados internacionales. Los estados, como parte de sus obligaciones generales a la luz de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, deben tomar todas las medidas necesarias para proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres. Y ello incluye medidas legislativas, pero no solo medidas legislativas, porque a veces en la región somos muy afines a decir, bueno, ya hicimos una ley para erradicar la violencia contra las mujeres, e hicimos otra para garantizar que las mujeres indígenas estén representadas en los parlamentos, e hicimos otra ley para prevenir las violencias de las niñas en los colegios. Pero es que si esas leyes no tienen una traducción en política pública y en presupuestos, no quedan más que en letra muerta. Por eso, cuando nosotros hacemos incidencia y cuando ustedes en la función pública hagan incidencia para proyectos concretos, siempre recuerden el artículo 1 y 2 de la Convención Americana sobre todas las medidas necesarias que tienen que tomar los estados de cara a proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Todas las personas funcionarias públicas tienen que hacer una labor desde una perspectiva de derechos humanos y yo diría ahora también desde una perspectiva de la diversidad y de género, y que ponga en el centro de la actividad de los estados los derechos de las personas. Y por derechos de las personas quiero referirme a la diversidad de personas que somos. No todas las personas somos iguales, no todas las personas venimos de los mismos contextos ni tenemos los mismos problemas. Y de ahí la importancia de la interseccionalidad. Todas las personas que actúan como agentes del Estado pueden generar la responsabilidad internacional del Estado por actos internacionalmente ilícitos. Y lo vemos todo el tiempo en los casos ante la Corte, ¿no? Una persona que no investigó adecuadamente una situación concreta, una desaparición forzada, otra persona que torturó horriblemente a otra. Esos funcionarios públicos en su momento le generaron a un Estado responsabilidad internacional por actos internacionalmente ilícitos. Y entre las personas agentes del Estado, evidentemente se encuentran funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, personas operadoras de justicia como jueces, juezas, fiscales, defensores y defensoras públicas, personas de las instancias de investigación criminal como agentes del Ministerio Público, policías de investigación, integrantes de asambleas y otros cuerpos legislativos, personas de salud. Es decir, en la función pública todas las personas podemos incurrir en un acto internacionalmente ilícito
que sea después responsable nuestro Estado por esos hechos. La labor de todas las personas funcionarias públicas implica respetar los derechos humanos de la población. Y por eso yo estoy profundamente agradecida por esta invitación, por poder dialogar con ustedes, porque la única manera de poder comprender los desafíos a los que se enfrentan las distintas funciones públicas de los países es dialogando, conociendo los contextos y viendo a los desafíos a los que también se encuentran. En la medida de que los funcionarios ajusten sus comportamientos a la Convención Americana de Derechos Humanos, en la medida que se interprete de manera evolutiva los derechos, ajusten su actuar público a la interpretación por los órganos del sistema interamericano, creo que podemos perfectamente tener cada vez más una evolución de los derechos humanos. Y quiero finalmente, como les adelantaba, hablar de algunos casos en el sistema interamericano que nos han ayudado a adelantar jurisprudencia y adelantar criterios. Y son casos sobre mujeres que han sido presentados ante el sistema y han servido para entender mucho mejor la situación social en que se encuentran mujeres, niñas, niños, en varios contextos. Y esto nos ayuda también a lograr un avance en el entendimiento de los derechos en general. Y estos casos que les voy a describir pueden ser utilizados como una guía sobre la interpretación del derecho internacional. Por ejemplo, uno de los casos ícono de violencia en el entorno familiar, el caso María de Peña contra Brasil. Este caso, imagínense ustedes, conocido en la esfera internacional, después de que nunca había sido claro si la violencia que ocurría entre un cónyuge y otro cónyuge era una responsabilidad del Estado. Y el caso María de Peña lo que plantea es, hay una obligación del Estado para prevenir y erradicar la violencia y para que los agentes estatales puedan identificar adecuadamente situaciones de grave riesgo para las mujeres. Lo que hace 40 o 50 años se decía, este es un asunto entre los cónyuges, este es un asunto de pareja y aquí el Estado no se mete. María de Peña, el caso María de Peña contra Brasil vino a fracturar ese esquema para decir, hoy las violencias contra las mujeres en el ámbito privado son un asunto público. Y yo creo que está de más decirles lo que ha pasado, la evolución de legislaciones que tenemos en prácticamente toda la región relacionadas con la prevención de las violencias en contra de las mujeres. Otro de los casos ícono, el tema de los feminicidios y desaparición de mujeres en Ciudad Juárez. El próximo año, en 2023, se van a cumplir 30 años de las primeras documentaciones de los casos de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez. Y el caso que se llevó gracias a la valentía de las madres de esas mujeres desaparecidas y asesinadas, el caso denominado el caso González y otras contra México, mejor conocido como el caso Campo Algodonero, impulsó la comprensión de que el Estado es responsable por violación al deber general de protección cuando no pone en marcha políticas públicas ante una situación general de violencia. Hace 30 años, las madres de esas mujeres nos relataban cómo iban a los ministerios públicos y les decían, señora, si su hija probablemente se fue con el novio, y no se integraban las células de búsqueda hasta 72 horas después de la desaparición de las mujeres. Se ha logrado cambiar algo en nuestra región y se ha logrado cambiar que las células de búsqueda se activen casi de manera inmediata. Se ha logrado hacer de un concepto sociológico como el feminicidio, que no es un concepto que viene del derecho, sino que es un concepto que viene de la sociología feminista, una categoría jurídica, un tipo penal específico. Y ahora lo que hay que lograr en la región es que este tipo penal específico no quede en la impunidad. Porque lo que nos enfrentamos hoy es que, si bien es verdad, muchos países de la región ya tienen el tipo penal establecido en sus legislaciones,
muchos de estos casos quedan en una impunidad por falta de investigación, por falta de elementos probatorios o simplemente porque las madres no encontraron el cauce adecuado para denunciar y seguir con la denuncia, porque el acceso a la justicia en nuestros países, además de todo, es extremadamente caro. Y me refiero a las madres porque en mi experiencia de acompañar a madres cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio, prácticamente todas las personas que buscan justicia por esas hijas son las madres, son quienes heredan a los hijos huérfanos de sus hijas asesinadas, son quienes heredan la dura y fuerte carga de buscar justicia por sus hijas. Tercer caso emblemático para comprender cómo el derecho puede hacernos evolucionar en la comprensión de los derechos de las mujeres. El caso del penal Miguel Castro y Castro contra Perú. Este es un caso de mujeres privadas de libertad que se refiere a las condiciones de detención. Perdón, gracias. Que se refiere a las condiciones de detención y violencia de género contra las mujeres, que puso en evidencia casos de desnudez forzada y otras prácticas contra la dignidad de las personas, respeto a familiares de las personas privadas de libertad, incluyendo, por ejemplo, inspecciones indignas, trato a las mujeres embarazadas privadas de libertad. El caso penal Miguel Castro Castro contra Perú nos hizo mirar que el sistema penitenciario es un sistema generalmente diseñado para los hombres. Y eso tiene una lógica. En la región, más o menos el 94% de la población penitenciaria son hombres y pocas veces se tienen políticas públicas penitenciarias diferenciadas para ese 6%. Pero ese 6% se hicieron visibles con el caso del penal Miguel Castro y Castro contra Perú. Otro caso emblemático, un caso contra Guatemala, el caso masacre de las 2 R's contra Guatemala, que se refiere a la debida diligencia en la investigación y la falta de diligencia y juzgamiento a determinadas mujeres. También hay otros casos en el mismo sentido, como el caso Valentina Rosendo contra México, que se repite la lógica de investigaciones ineficientes en casos de asesinatos de mujeres. El caso Valentina Rosendo Cantú es un caso también emblemático porque hizo visible la forma en que las declaraciones de las víctimas de violencias deben ser tomadas de manera adecuada y deben ser valoradas de forma especial, sin prejuicios ni estereotipos. Valentina, una mujer indígena que cuando fue detenida en algún momento, no se le posibilitaron de ninguna manera las condiciones para tener una debida defensa, para que su declaración fuera tomada en una lengua que entendiera, y este caso también nos hizo visible que las interseccionalidades, esa característica de las que yo les hablaba antes, es tan fundamental en el ejercicio de la función pública. Y luego hay, por supuesto, los casos de tortura contra mujeres. Y aquí tenemos los casos de mujeres sobrevivientes de tortura en Atenco, el caso Atenco contra México, que mostró cómo las mujeres que son reprimidas en manifestaciones suelen tener una suerte muy desigual a la de sus compañeros detenidos, porque son sujetas a tortura de la misma manera que los hombres, más o menos, pero la tortura de las mujeres pasa por su sexualidad, pasa por su integridad sexual y por las amenazas reiteradas de ser o desaparecidas o violadas. Por todo esto, los estados deben desarrollar políticas públicas de prevención de violencias específicas. Y el último caso que me viene hoy en esta seguidilla de 7 casos importantes que nos han hecho ver la jurisprudencia de manera diferenciada. El caso de las malas prácticas médicas que mostraron la violencia obstétrica que sufren las mujeres y las necesidades de los estados de regular la práctica médica de tal forma que se permita el ejercicio de la profesión, se garanticen
los derechos de las pacientes, y aquí también han ocurrido casos en ese sentido fundamentales que nos hicieron comprender cómo las violencias obstétricas contra las mujeres son indispensables, hacerlas ver, hacerlas visibles, ponerles nombre y construir a partir de ello política pública. Y no mencioné un octavo caso que ahora me viene a la cabeza mientras les hablo, pero la sentencia del caso, una sentencia recientísima de finales del año pasado, Ginette Bedoya contra Colombia, un caso de una periodista que fue amenazada, que fue amedrentada, y en ese caso la Corte Interamericana hace una nota sobre la importancia de las mujeres en la labor periodística y cómo las mujeres tienen un rol fundamental en cómo narran las historias, en cómo se aproximan a las historias. El caso Ginette Bedoya es no solamente emblemático por esa caracterización que hace la Corte de las mujeres periodistas, sino también, como todos los otros casos que les relaté, por la valentía de las mujeres de seguir buscando justicia hasta sus últimas consecuencias. Pensemos nosotras que estos 8 casos que les he relatado de manera muy sucinta y de manera muy breve, están acompañadas de un contexto de búsqueda de justicia de décadas, de comprender que lo que las mujeres pedían, imagínense ustedes el caso María da Peña, hace 40 o 50 años, parecía una cosa absolutamente estrafalaria decir que las violencias en el ámbito de lo privado son un asunto de responsabilidad del Estado. Y hoy creo que prácticamente nadie lo negaría. Hoy prácticamente nadie negaría que la violencia sexual en contra de las mujeres cuando son detenidas no, es un hecho, que prácticamente nadie lo negaría, o quizá nadie, casi nadie negaría que la forma en cómo los sistemas penitenciarios tratan de manera diferenciada a las mujeres es un hecho palpable que nos los hizo ver el caso del penal Castro y Castro contra Perú. A mí me parece que el sistema interamericano ha tenido esta visión evolutiva de los derechos humanos, ha tenido esta visión de crear un cuerpo jurisprudencial tomando en cuenta la interseccionalidad, tomando en cuenta el fin útil de los tratados, tomando en cuenta el carácter evolutivo de los derechos humanos, y por eso siempre vale la pena que en caso de dudas, en caso de cuestionamientos, regresemos a la jurisprudencia del sistema interamericano y también, ¿por qué no?, al soft law, como a las recomendaciones generales de la CEDAW y a las aproximaciones y a los comentarios que hacen las expertas del Comité del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Si ustedes están de acuerdo, yo dejaría hasta aquí mi intervención para dar paso a preguntas, comentarios y para dar paso a la conversación. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias, Tania, por la disertación. Pues sí, como bien mencionas, vamos entonces a abrir el espacio a las personas participantes del curso que quieran comentar, hacer consultas, preguntas. Quien quiera participar, por favor, puede ya pedir la palabra levantando la mano o solicitándomela por el chat. Rompan el hielo, alguien. Hugo, alzaste la mano. Gracias, Sí, Hugo. tenemos a Hugo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Un placer, profesora. Muy interesante su exposición y me trajo a colación un caso que pasó en Chile el año 2007. Tiene que ver con la detención de una pastora aymara en la zona norte de Chile, la pastora Blas. Bueno, que en el trabajo de pastoreo las mujeres van con sus hijos, ya trabajan con los hijos a cuestas. Y obviamente ellas van, vienen, porque esa es su forma de trabajo. Resulta que a la vuelta el niño ya no estaba. No sé si es un caso que bien conocido, en realidad no estaba. Lo buscó, fue a buscar ayuda, 15 kilómetros, caminó. Cuando volvió tampoco lo pudieron encontrar. El niño, en resumen, apareció muerto.
y bueno, investigaron, Ministerio Público, sentenciada, ¿cierto?, en primera instancia, después se anuló ese juicio, después en un segundo juicio le dieron más tiempo de prisión, y bueno, el año 2012 fue indultada por el presidente de la época. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer, porque acá hay un tema de los sistemas jurídicos con la mirada intercultural e interseccional, porque efectivamente no se vieron todos los elementos culturales también que hay que tener una mirada específica, interseccional, intercultural, que generó mucho debate también en el mundo de la antropología, de la sociología, porque no había sido abordado desde ese punto de vista, solamente de los peritajes forenses y los peritajes psiquiátricos. Entonces yo creo que en las miradas de los sistemas jurídicos también hay una mirada, no sé si llamarlo también occidental, un poco colonizante también respecto al tema, que no ha mirado estos elementos, que también impacta de manera diferenciada, porque los grupos de mujeres no son homogéneos, son un mundo diverso de distintas miradas. Entonces yo quería un poco llevarle a esa pregunta, si usted considera que también hay ahí una deuda pendiente en los sistemas jurídicos respecto a la mirada, respecto a las mujeres de los pueblos originarios, ¿cierto?, afrodescendientes, con todo lo que tiene que ver con los patrones culturales, y etcétera, etcétera, y las formas de los saberes que tienen distintas comunidades. Eso un poco quería plantearle, profesora. Muchas gracias, Hugo. Si tú me permites, me gustaría darle la palabra a Fabiola, recoger alguna pregunta más, porque estoy pensando en varias cosas mientras tú me comentas, estoy pensando en casos, estoy pensando, y me gustaría dar un punto de vista. Fabiola y después Josie. Vamos con Josie, ajá. Buenas tardes, profesora, a todos los presentes y compañeros. En realidad, mi pregunta va muy asociada a lo que mencionó Hugo, puesto que, bueno, yo soy de Bolivia y tenemos una fuerte presencia, tenemos una gran cantidad de pueblos indígenas, ¿no? Y es una realidad que compartimos con Chile, con Perú, con Ecuador, la presencia de los pueblos indígenas originarios y campesinos. Y precisamente considero yo que ahí está el reto precisamente de incorporar en esta área del derecho y en esta área de la administración de justicia, y no solo administración de justicia, sino también en la investigación de los hechos respecto a vulneración de derechos en las áreas de sociología, de antropología y sociología, en cuanto a las prácticas y costumbres de los pueblos indígenas. Precisamente quiero aterrizar, profesora, con relación a cómo podemos llegar a que ese principio de igualdad que se reconoce en el artículo 1, el artículo 3 de la Declaración de la Convención, también pueda llegar a los pueblos indígenas, en el hecho de que precisamente con esa mirada interseccional, las personas más vulnerables son las niñas, ¿no? Todavía existen algunas prácticas en los pueblos indígenas, en varios lugares, en los que se comprometen los derechos de las niñas, y que, bueno, son prácticas que son aún toleradas en algunas comunidades indígenas, ¿no? Y evidentemente tenemos que respetar la idiosincrasia, las prácticas, las costumbres, pero creo que estamos ante un gran reto de poder materializar esta igualdad también al interior de las comunidades indígenas. Gracias, Fabiola. Joshua. Mi pregunta está referida básicamente a la jurisprudencia internacional a la cual usted nos hacía referencia. Nos hacía referencia, entre tantas jurisprudencias, el caso del penal Miguel Castro Castro, ¿no? Versus Perú, caso de desnudez forzada. ¿Existen otras jurisprudencias u otros casos que ha visto la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana respecto a desnudez forzada, básicamente de mujeres, ¿no? En estos últimos años? Y si también tenemos jurisprudencia o bibliografía respecto a desnudez forzada en marchas o protestas sociales. Gracias. Y quizá también, para cerrar esta ronda, te doy lectura de una pregunta más que nos pusieron en el chat. Gracias, sí. Y es sobre las medidas afirmativas o de acción positiva para igualar el acceso a oportunidades, sin recomendaciones específicas dirigidas a ámbitos laborales.
Sí, muchas gracias. Bueno, voy a intentar responder las preguntas sin que sea un dogma, ¿no? O sea, yo creo que hay que siempre pensar que cuando uno está de ponente, uno tiene una mirada sesgada desde donde está sentada. Y lo primero que yo pienso cuando escucho a Fabiola o escucho a Hugo es el colonialismo que hay desde el derecho. Los juristas somos profundamente coloniales, porque se nos ha enseñado un derecho que a partir de un principio de igualdad, ¿no? Cuando yo estudié derecho era un principio de igualdad que no era necesariamente un principio que era más bien un principio de igualdad absoluto y no un principio de igualdad ni evolutivo ni relacional. El concepto de un principio de igualdad relacional, es decir, soy igual en relación a quién y en qué circunstancias, es algo que desarrollaron los tribunales locales de manera muy reciente. Estoy hablando probablemente de hace 20 años. Y yo les quiero recomendar una bibliografía que es imperdible para esto. Y además está en línea porque es tan bueno. Es un artículo de un autor italiano que se llama Luigi Ferrajoli, que escribió un librito que se llama La ley del más débil. Pero en ese librito tiene un artículo sobre cómo hay que interpretar los principios de igualdad y cómo hay que entender la igualdad. Porque la igualdad, de acuerdo a Ferrajoli, no solamente se puede entender como la igualdad llana, porque esa igualdad llana evidentemente va a ser entendida bajo quien es más fuerte, y entonces va a dejar de lado la igualdad y las necesidades de quienes no tienen la voz. Entonces él propone modelos, 3 o 4 modelos para entender la igualdad que incluyen una igualdad relacional, interseccional. Pero el desarrollo teórico que hace él, a mí después me sirvió mucho para entender también cómo los juristas nos aproximamos a conceptos muy cerrados del derecho. Y eso tiene mucho que ver con nuestras resistencias de analizar el contexto. Lo que tú decías, Hugo, de cómo en ocasiones la necesidad de que algunas realidades sean vistas desde la antropología, desde la sociología. Yo les voy a poner y haré una infidencia, pero durante mucho tiempo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solo había juristas. Y de poco a poco la visión de otros secretarios ejecutivos, bueno, para empezar tuvimos un ex secretario ejecutivo que era un sociólogo, ¿no? Entonces él tenía una visión totalmente distinta de cómo se tenía que entender un sistema de protección de derechos humanos. Pero evidentemente hoy en la Comisión Interamericana abogamos mucho porque los estados analicen el contexto cuando están enfrentándose a violaciones serias, a protestas sociales, cuando están enfrentándose a crisis de derechos humanos. El análisis de contexto ayuda no solamente a ver a las víctimas de manera diferenciada, pero también entender el momento histórico y la respuesta que se necesita en ese momento. Pero no es fácil, porque justamente el caso como el que tú mencionas, Hugo, es un caso que es muy común y estoy pensando en otros temas. Estoy pensando en otras jurisdicciones donde las mujeres indígenas son sentenciadas por larguísimas penas de prisión por ser mulas, por cargar 100, 150 gramos de droga por sobrevivencia, ¿no? Y cómo la política de drogas, cómo las políticas de guerra contra las drogas se han aplicado a rajatabla sin entender los contextos. Por ejemplo, ahí puede servir y puede ser muy interesante leer la sentencia Valentina Rosendo Cantú contra México, porque ahí puede haber algunos elementos de interseccionalidad. Valentina era una mujer indígena y es muy interesante cómo la Corte aborda algunos elementos de interseccionalidad. Ahora bien, Fabiola, respecto al tema de las prácticas y los usos y las costumbres, yo creo que desde los feminismos no hay un acuerdo. Hay que decir que cuando hablamos del feminismo, a mí me gusta más hablar de los feminismos, porque los feminismos son diversos, son muy plurales, ¿no? Están las feministas marxistas, las radicales, las ecologistas, las expresionistas,
las feministas no nos hemos puesto de acuerdo, porque mientras que hay feministas, por ejemplo, me viene a la cabeza una feminista que trabaja en un país de África, ahora no lo recuerdo, que es una antropóloga, que la mutilación genital femenina es una lógica de iniciación, de ritual de iniciación. Las feministas occidentales han insistido mucho que es una práctica que se debe erradicar. Y ella es una antropóloga occidental que ha vivido 25 años ahí. Y entonces ella llega y dice, y que se las recomiendo leer, se llama Adriana Kaplan, y ella llega y dice, momento, para venir aquí a decir que no, que debemos erradicar esa práctica, debemos entender la lógica de cómo erradicarla. No se puede erradicar desde el sistema penal, no se puede erradicar desde la prohibición plena, porque lo que estamos haciendo con este tipo de políticas públicas occidentales es dejar al margen a las mujeres en sus ritos de iniciación y las dejamos excluidas toda su vida, ¿no? Entonces, hay que buscar otras formas de ir con las comunidades para empezar los ritos de iniciación. Pero otras feministas dicen, no, casualmente, todas las prácticas y usos y costumbres afectan de manera diferenciada a las mujeres. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esta segunda posición. Es muy interesante cómo los ritos, los usos, las costumbres afectan de forma diferenciada a las mujeres. Pero cuando yo leo a Adriana Kaplan, digo, no basta con decir que hay que occidentalizar a todo el mundo, es que hay que entender para poder saber cómo debemos erradicar o cómo debemos promover otras prácticas que no sean violatorias de derechos humanos. No es tan llano, ¿no? Por eso yo no me atrevo a decir, es que se tiene que hacer A, B, C. A mí el método de Adriana Kaplan me gusta porque es un método que de alguna manera tiene que ver con ir a la comunidad, entender por décadas la comunidad, hablar con las mujeres y entonces proponer. Pero a veces cuando desde la ciudad, desde nuestra perspectiva occidental, llegamos, imponemos y proponemos, no nos estamos dando cuenta de las otras discriminaciones que también podemos estar generando y de las otras violencias que podemos estar generando. No hay una respuesta fácil a tu pregunta, Fabiola. Yo lo único que pienso es, hay que construir las aproximaciones y las respuestas de acuerdo a los contextos culturales, que también tiene que ver con la interseccionalidad. Lo que puede funcionar en Chiapas, puede que en Cochabamba no funcione, ¿no? O lo que puede funcionar en esta perspectiva de la autora que les comparto, puede ser que no necesariamente funcione en Brasil, ¿no? Entonces creo que hay que construir también las propias aproximaciones a partir del contexto. Y eso también tiene que ver con un elemento que dijo Hugo, ¿no? De cómo reconocemos nuestros propios saberes. Cuando venimos de otros espacios que no son los espacios, vamos a decir, más culturalmente famosos, de literatura no tan reconocida, también tenemos que reconocer esos saberes que se crean desde de las comunidades. Joshi hablaba de jurisprudencia sobre desnudez forzada, marcha o protestas sociales. Yo te sugiero ahí mucho leer la sentencia Atenco contra México, el caso de las mujeres de Atenco, porque justamente habla de las mujeres en la protesta social. Y las mujeres en la protesta social que fueron detenidas, que fueron desnudadas, y es la corte ahí, y si ustedes algún día tienen tiempo, vean esa audiencia de la Corte Interamericana. Es una audiencia, desde mi punto de vista, no solamente espectacular en términos de lo que van y declaran las mujeres, sino en términos de la actuación de la que era entonces la presidenta de la Corte Interamericana, de la ex jueza Elizabeth Odio, por cómo formula las preguntas, cómo formula los presupuestos, y luego lean la sentencia, porque creo que es una sentencia, Joshi, que te puede ayudar mucho para entender el tema de jurisprudencia de desnudez forzada, marcha y protestas sociales, y también hay un informe muy interesante en línea de Amnistía Internacional México que se llama la era de las mujeres, y la E está tachada y es I,
que habla justamente sobre cómo las mujeres salen a marchar a reivindicar sus derechos y cómo se enfrentan a un aparato en ocasiones que les reprime. Ahí es muy interesante ese informe, no solo porque constata una realidad, sino porque da alternativas. Entonces ahí les dejo esos dos elementos. Luego el tema de las acciones positivas, hay recomendaciones específicas, no necesariamente como acciones afirmativas, pero sí hay una recomendación general de la CEDAW, que no puedo recordar en este minuto el número, que sí se refiere al acceso en condiciones de igualdad a los derechos laborales. Pero de todas maneras hay algunos textos, especialmente de Oxfam, que refieren a cómo crear condiciones laborales en donde las mujeres puedan sentirse mucho mejor representadas, especialmente cuando tienen deberes de cuidado. Si ustedes buscan deberes de cuidado, Oxfam les puede salir algún informe que puede ser relevante para empezar a tener algunos elementos de creatividad de cara a establecer políticas en nuestro, como yo digo, en nuestro pequeño jardín más inmediato, empezar a cambiar algunas prácticas importantes. Luego tenemos una última pregunta, si me permiten, que dice: en Argentina todavía hay muchas condenas de mujeres mulas por varios años de prisión, al menos 4 años de prisión, que es el mínimo legal. Existe y estamos en camino de avance en la jurisprudencia que tiene en cuenta y pondera al momento de la sentencia las condiciones de vulnerabilidad de mujeres y el narcotráfico. Gracias, Ana Paula. Y también ahí hay una sentencia en la Suprema Corte de Justicia de México. Si ustedes buscan en la página web de la Corte Suprema de Justicia de México, hay una parte, un hipervínculo que se llama Juzgar con Perspectiva de Género, y ahí hay varios manuales para juzgar con perspectiva de género, y hay, me parece, un apartado de uno de esos manuales que refiere al caso de las mujeres indígenas que desgraciadamente por situaciones de necesidad, etcétera, se ven obligadas a hacer este tipo de prácticas ilícitas, pero que también no necesariamente estamos enfrentándonos a los capos de la mafia, ¿no? Nos estamos enfrentando a la cadena más débil y a la más vulnerable. Y si me permiten, si tenemos tiempo, la última pregunta, Carolina, adelante, pero abre tu cámara para que te pueda ver. Gracias. Perdón, no, solamente un aporte. Yo soy de Argentina y otro tema que estamos llamados a juzgar también con perspectiva de género es acerca de las mujeres en contextos de trata de personas o de explotación, de la prostitución y demás, donde mujeres que entran al circuito prostituyente, llamémoslo así, y que luego van ascendiendo, pero que nunca salen de esa situación de victimización y que llegan a ocupar roles como encargadas de los lugares y demás, en donde, si bien la ley en Argentina, que es la 26364, contiene una excusa absolutoria que es para las mujeres que han sido víctimas a su vez de delitos de ese tipo, que cometan delitos, bueno, se está aplicando muy poco. Hemos comenzado en San Luis, a donde yo pertenezco, es la provincia donde estoy, donde hemos aplicado esas excusas absolutorias de mujeres que cometen delitos en esos contextos. Simplemente eso. Gracias, Carolina. No, muchas gracias. Y si tú nos pudieras compartir en el chat algún link que nos pueda servir para actualizarnos, para estudiar, estaría buenísimo, porque creo que también el objetivo de estos espacios es compartir estos pequeños logros que a veces están en la región y que afortunadamente el Instituto Interamericano nos da el espacio para poderlos intercambiar, compartir, y estaría muy bien si tú tuvieras, no sé, un link o algo que compartirnos, yo lo agradecería un montón. Pues... Bueno, muchas gracias. No, por favor, y qué agradable conversación. Muchas gracias. Yo les paso la palabra a mis colegas del Instituto Interamericano. Muchas gracias, Tania, pues por esta conversación. Quizás solamente para cerrar tu intervención y tomando en cuenta que
las personas que nos han acompañado en este curso es funcionariado público. Quizá mi pregunta, mi solicitud desde el IDH sería, ¿cuál es tu recomendación? Afortunadamente cada vez hay más manuales, herramientas, instrumentos que nos guían en la aplicación de la perspectiva de género, por ejemplo, el enfoque diferencial. Pero siempre digo que este es un proceso que implica una deconstrucción personal, y esa deconstrucción además muchas veces puede ser dolorosa, incluso es verse a sí misma y desprenderse de ciertas ideas. Con tu amplísima experiencia, ¿cuál podría ser tu recomendación para enfrentar este proceso y hacerlo práctico, ¿no? No solamente mencionarlo, hay que transversalizar o tal, sino cómo puede facilitarnos como funcionarios y funcionarias aplicarlo, quizá para cerrar con esta recomendación al grupo que cierra esta capacitación. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar, como tú bien dices, desde mi experiencia, desde lo más personal. Yo creo que yo he hecho dos procesos. Un proceso que es leer, ¿no? Hay que, y no solamente leer derecho, pero yo diría hay que leer mucha sociología feminista, hay que leer, por ejemplo, a Marcela Lagarde, hay que leer, yo tengo, no sé, algunos manuales, hay algunos manuales en línea en inglés, un manual de la Universidad de Oxford que se llama The Feminist Encyclopedia, y está en línea, y cuando lo encuentren en línea, bájenlo, porque además es carísimo. O sea, no debería decir, pero los derechos de autor a veces, ¿no? O sea, yo creo que leer es un ejercicio muy bueno, pero luego está lo más personal, ¿no? Y lo más personal está relacionado con compartir con otras mujeres el proceso de deconstrucción, porque el proceso de construcción no es fácil. Por ejemplo, yo ahora les voy a platicar, ¿no? En un club de lectura con mujeres mucho más jóvenes que yo. Yo estoy más cerca de los 50 que de los 40. Entonces, me he metido a un club de lectura con algunas amigas que están alrededor de los 35, y yo empiezo a ver cómo las generaciones nuevas, lo que yo tenía como un dogma y como planteado, me lo increpan, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, algunas dudas teóricas sobre el Me Too, sobre algunos temas de violencia. Entonces, hacemos un club de lectura y podemos debatir, y esos debates intergeneracionales a mí me han ayudado mucho también a deconstruir mis propios prejuicios. Pero también creo que hay que decir abiertamente cuando uno no es capaz, porque no tiene las herramientas y las condiciones, de decir que uno no entiende cosas. Pasa muchas veces que en los nuevos contextos laborales, entre la pandemia, la pluralidad de generaciones, nos enfrentamos a situaciones distintas a las de hace 30, 25 años. Y a veces uno tiene que tener la humildad para dialogar desde ese espacio y ese punto del no saber. Y creo que ese no saber nos coloca en una situación muy adecuada para aprender cosas nuevas. Lo que les quiero decir es que creo que los mejores espacios para deconstruir es con otras mujeres y con otros hombres aliados. Yo siempre pienso que hay hombres que pueden ser aliados en esta causa de la deconstrucción, y que sus propias preguntas, aunque a veces puedan ser preguntas desde el privilegio del patriarcado, son preguntas que tenemos que aprender a deconstruir y que tenemos que aprender a responder. Entonces, yo utilizaría o diría, ¿no?, que en mis años de deconstrucción, que siempre digo que no han acabado porque soy una persona llena de prejuicios, ¿no? Siempre creo que leer, intercambiar teóricamente, pero intercambiar con otras mujeres sororas, cercanas, siempre es una buena oportunidad. Yo creo que estos espacios académicos son una gran oportunidad para encontrar con quienes tenemos afinidad, ¿no? Para mantener la relación y el contacto, y de repente echarnos una lecturita y comentarla y estar en desacuerdo, y no pasa nada de estar en desacuerdo. Creo que también hay que vivir cómodamente el desacuerdo, ¿no? Porque estamos en una sociedad donde el desacuerdo se ve muy mal, pero a veces hay que vivir cómodamente con el desacuerdo del otro y de la otra, y pasar página y tomar altura,
¿no? Y ver que el bien superior no necesariamente es estar de acuerdo en todo, sino llegar a una lógica de deconstrucción progresiva. Eso es lo que yo diría desde mi humilde opinión y mi humilde experiencia. Muchísimas gracias, Tania. Bueno, pues te agradecemos muchísimo esta charla tan exitosa, tan rica, y el intercambio de las personas que participaron. Pues ya para cerrar clausurar este curso, voy a ceder la palabra de nuevo al director del IDH. Muchas gracias, Natalia. Bueno, gracias de nuevo a Tania. Aquí he estado atentamente. Yo te veo, yo te vi. De la presentación. Y quería recordar, que no es otra cosa más que recordar, 3 frases que tienen mucho que ver con lo que Tania nos ha expuesto. Una muy antigua, de Aristóteles, que decía que tan injusto es tratar desigual a los iguales como es tratar igual a los desiguales. Y desde entonces ya nos hablaba de una justicia que reconociera diferencias, ¿no? Que esa era la verdadera justicia. La segunda, hace bastantes años, cuando finalmente se podía hablar de derechos enfocados por género, la primera expresión que hubo fue derechos de la mujer. Y mis amigas feministas de la época me aclararon muy pronto que no es derechos de la mujer, que no hay una mujer, que hay muchas mujeres y que hay muchas mujeres con contextos muy distintos que hay que comprender y que hay que saber integrar, ¿no? Y finalmente, una frase que dijo, por cierto, en uno de nuestros cursos, pero la había dicho en varias oportunidades, un buen amigo personal y una figura en el terreno de los derechos humanos, que decía: en la actualidad, si uno defiende los derechos humanos de manera auténtica y congruente, solamente puede ser feminista, no puede no ser, no es una escogencia. Y por ahí, Tania, la importancia de que los hombres que estamos tratando de colaborar en estas causas y enfocar la luz también hacia estos temas, sigamos aprendiendo, ¿no? Porque en realidad cada uno de estos casos que planteaste ha representado una evolución, ¿eh? Pensar que fue en la conferencia de Viena en donde finalmente se reconoció que los derechos de las mujeres eran derechos humanos. Estamos hablando de los 90s. 93. 93 es Imagínate. nada en términos históricos, ¿no? Y vean dónde estamos el día de hoy. Entonces quería hacer esos comentarios nada más para compartir las cosas que se le van viniendo a la cabeza a uno cuando escucha pues presentaciones como la que has tenido la generosidad de hacer para este curso el día de hoy. Y bueno, para ir cerrando la 15ª edición del curso especializado para funcionarios y funcionarias, que creo que no podemos cerrarlo mejor que con una figura emblemática del sistema interamericano como Tania, porque precisamente a quien podemos llegar eventualmente las víctimas es a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es por lo tanto el mejor mecanismo de acceso a la justicia del sistema interamericano. Y yo pues quiero agradecerle nuevamente el haber compartido con nosotros, agradecerle mucho a la cooperación de Noruega, que nos ha permitido llevar adelante esta nueva edición del curso especializado para funcionarios y funcionarias. Agradecerle profundamente al equipo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, encabezado por Natalia, nuestra querida Nati, y Jorge, Victoria, Luis, todas las personas que han podido colaborar, porque es una cantidad importante de funcionarios y funcionarias y colaboradores y colaboradoras que han podido apoyar la realización de esta nueva edición del curso.
Y finalmente, agradecerles sobre todo a todos y todas ustedes, a participantes, porque lo he dicho ya muchas veces, pero cada vez que lo digo se siente igual de verdadero que la primera vez. El mejor curso que diseñemos con nuestra mejor voluntad, con nuestra mayor experiencia, es solamente un papel hasta que ustedes no llegan y le dan vida. Y llegan virtualmente, llegan presencialmente, lo hacen dinámico, lo hacen que ninguna lección sea nunca idéntica a las demás, por aquello que nos decía de Milan Kundera, que el ser humano no puede equivocarse porque sus actos son irrepetibles. Y la única forma de demostrar que lo que hicimos podría haber tenido un resultado diferente sería replicarlo. Y eso es imposible porque la realidad en la que vivimos es dinámica, así como nos la planteó Tania en esa interpretación evolutiva e histórica que le da vida al sistema interamericano. Así que muchas gracias a ustedes por haberle dado vida a este curso interdisciplinario y permitirnos entonces que sea ese espacio también, como dijo bien la secretaria ejecutiva, de encuentro, de intercambio, de generación de redes y de impulso a esta causa de defensa de los derechos humanos en que estamos todos empeñados, involucrados y comprometidos. Así que muchas gracias a todos y todas. Gracias, Joseph. Pues ya para cerrar este espacio también vamos a dar brevemente la palabra a Fabiola Tito. Ella es participante de esta edición del curso que va a dar unas palabras pues en representación de todas las personas que participaron. Buenas tardes, y quiero empezar haciendo la alusión a Nelson Mandela, cuando nos dice que negar a la gente el reconocimiento de los derechos humanos, de sus derechos humanos, es negarle su humanidad, es cuestionar su humanidad y por consiguiente su dignidad, por cuanto toda persona, por el solo hecho de ser persona, tiene derecho a su dignidad y los derechos humanos que le son reconocidos. De hecho, este curso que hemos podido realizar en cada módulo considero que ha ido a cumplir el objetivo con el cual ha sido diseñado, que es que todos los funcionarios públicos que hemos sido parte podamos incorporar los estándares internacionales de derechos humanos, el enfoque interseccional, el enfoque de derechos humanos en todos los ámbitos de la función pública. Cada uno de los módulos, cada uno de los docentes, de los ponentes en los seminarios y las magistrales exposiciones de cada uno de nuestros profesores ha venido a fortalecer y más que todo a darnos nuevos insumos, nuevas herramientas para que nosotros desde los diferentes ámbitos en los que trabajemos seamos unos verdaderos garantes del respeto de los derechos humanos en nuestra sociedad, en nuestros países, y de esta manera poder contribuir a que en nuestros estados sean realmente estados en que haya el respeto a los derechos humanos y de esta manera evitar la vulneración de derechos humanos en niños, mujeres, hombres, pueblos indígenas, ¿no? Con esto queremos, a nombre de mis compañeros, quiero agradecer al director, al instituto, a los coordinadores, a los moderadores que han estado con nosotros, a la secretaria de la comisión, a todos y cada uno de los docentes, docentes de primer nivel, a los ponentes que hemos tenido en los seminarios y también las experiencias, han sido espacios, agradecer al instituto por este espacio porque nos ha permitido trabajar, poder intercambiar ideas, poder intercambiar experiencias de nuestros países, desde esta parte del mundo. Esos espacios, la forma como ha sido diseñado el curso ha sido una forma dinámica, una forma en la de intercambiar opiniones. Entonces, en ese sentido, agradecer una vez más al instituto a nombre de mis compañeros y atentos a los próximos cursos que puedan lanzar. Creo que muchos de nosotros nos vamos a convertir en viciosos de los cursos del instituto porque realmente nos dan esos insumos que necesitamos. Excelente, muchas gracias y agradecer nuevamente. Mil gracias. Muchísimas gracias, Fabiola. Bueno, pues ahora sí damos formalmente por clausurado esta 15ª edición del curso especializado para funcionarias y funcionarios de Estado sobre utilización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La parte más importante del curso empieza ahora, es la que hagan ustedes en sus trabajos, a través de sus mandatos, en sus oficinas y en sus labores. Así que todo el éxito en adelante y cuenten con el IDH para respaldar sus procesos. A quienes les sea posible, les pedimos encender brevemente sus cámaras para tomar lo que virtualmente puede ser la fotografía del grupo y cerrar este espacio después de 4 semanas de conferencias especializadas, módulos teórico-prácticos, trabajos en equipo que sabemos que les ha importante tiempo con labores profesionales y personales. Así que desde el IDH muchas felicidades por haber completado el esfuerzo formativo. Vamos a tomar unas capturas de pantalla. Natalia, me salgo para que esté solo el grupo que estuvo. No, para nada. Que salgas en la foto, Tania. No, estás incorporada al grupo. Ah, bueno, yo feliz. Perfecto. Listo, pues tenemos entonces las fotografías y ahora sí hemos cerrado. Seguiremos con el grupo en comunicación por el grupo de WhatsApp, correo electrónico para el cierre administrativo y la emisión de sus certificados. Muchísimas gracias, Tania, otra vez por acompañarnos. Director, equipo del IDH que nos acompañó en esta experiencia. Muchas gracias. Que tengan un lindo fin de semana. Buenas tardes. Adiós. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Cuídense Hasta luego. mucho. Muchas gracias.